Estamos viendo en la carta de Santiago, por ahí ya hemos visto el capítulo 1, vimos el 2, me quiero brincar al capítulo 3, del versículo 13 al 18. Y necesitamos sabiduría para tomar buenas decisiones. ¿Cuántos creen esto? Necesitamos sabiduría para tomar buenas decisiones y necesitamos sabiduría para utilizar también el conocimiento de una manera correcta. Entonces, el tema que quiero compartirte el día de hoy es sabiduría, joya preciosa. Hay personas que pueden ser muy inteligentes y hasta podríamos decir que son brillantes en todo lo que hacen, pero sin embargo, a veces no tienen un sentido común para tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque a veces somos arrebatados, somos como un cerillito, nos encendemos rápidamente y nos cegamos y decimos cosas a veces hirientes, a veces cosas sin sentido, que cuando recordamos y estamos más tranquilos decimos, ay, regué. ¿Por qué? Porque me encendí rápidamente, porque no tenemos ese dominio propio. Hay algunos que son genios en la tecnología, pero no pueden manejar sus propias vidas. Por eso Proverbios 4:7 dice, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría y ante todos tus bienes adquiere inteligencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la verdadera sabiduría? La verdadera sabiduría nosotros sabemos que viene de lo alto, pero también Proverbios 3, Santiago 3 nos habla de una sabiduría que es animal, terrenal y diabólica, y esta no viene de Dios. Y como lo que no viene de Dios está destinado a fracasar, no importa cuán exitoso sea. Hay gente que tiene habilidades para engañar, para aparentar, y tú lo ves y dices, ay, es bien bueno, pero muchas veces sigue tratándolo, sigue conociéndolo y te vas dando cuenta que era una total falacia, o sea, una total falsedad, una total mentira y a veces una vida de hipocresía. Entonces, sabiduría, joya preciosa es el tema y vamos a ver dos puntos. Lo que es la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial, pero como un punto así de introducción vamos a ver lo siguiente. Si tú y yo recordamos mucho la lámpara de Aladino, en la lámpara de Aladino, ¿qué encontramos? Que concede 3 deseos. Y si nos vamos al contexto bíblico, tenemos un Dios que cuando quiere tratar con nosotros se acerca a nosotros y nos llega a decir, ¿qué quieres? Como fue el caso de Salomón cuando comenzó a reinar. La Escritura dice que cuando Salomón comenzó a reinar, tuvo un sueño en el cual Dios se le apareció y le dijo, pídeme lo que quieres y te será concedido. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? Salomón no pensó para sí. Pudo haber dicho a Dios, dame riquezas, dame todo lo mejor de la tierra, absolutamente dame todo lo mejor, o permíteme estar en paz con mis enemigos. No. Salomón demostró un corazón pastoral porque no pidió para él, dijo, dame sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. Porque ¿quién soy yo para poder gobernar este pueblo tan grande? Y luego mayormente Salomón tenía tras de sí la sombra de su padre David, que aunque había cometido pecados y errores en lo largo de su reinado, tenía una característica y una peculiaridad. Era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué era llamado así un hombre conforme al corazón de Dios? Porque cuando Dios lo llamaba después de haber pecado, David inmediatamente respondía y se arrepentía. Entonces, Salomón demostró un gran carácter cuando Dios le dijo, yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué significó esto? Humildad. Humildad, sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque él era un joven inexperto, abrumado por las responsabilidades que tenía,
y que a lo mejor la gente, cuando un rey reina de una manera muy buena, que el pueblo lo sabe y dice, él es un rey, un buen rey, él es sabio, es entendido, es justo, es misericordioso, es compasivo. ¿Qué espera la gente de la siguiente generación? Por lo menos lo mismo. Y a veces encontramos que cuando hay un liderazgo bueno, fuerte y estable, y que nosotros nos damos cuenta que Dios está con él, ¿qué esperamos de la siguiente generación? Por lo menos que llegue a la misma medida. Y hay quienes dicen, oye, deja la vara muy alta. No sé si les ha tocado escuchar esto. Nos dejaron la vara muy alta. Pero sin embargo, Salomón sabía esto claro, y cuando Dios se acercó a él y le preguntó, ¿qué quieres? Salomón le dijo, sabiduría. Si Dios se acercara contigo hoy y te preguntara, pídeme lo que quieres, ¿qué le pedirías? O sea, respóndelo para ti mismo. ¿Qué le pedirías a Dios si te dijera, ¿qué quieres que yo haga por ti hoy? Ahora bien, vamos a ver algunas características que tiene el sabio y el entendido. Tenemos que reconocer que la sabiduría terrenal no viene de Dios. Y esta se genera en el corazón del hombre, porque Dios a ti y a mí nos ha dado dones innatos desde que nacemos, capacidades y particularidades no en general, muy distintivas que tú y yo tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, alguien puede ser muy hábil para pintar, alguien puede ser muy hábil para reparar cosas, alguien puede ser muy hábil para tocar instrumentos, alguien puede ser muy hábil para poder explicar cosas difíciles. Y sin embargo, hay otra gente que batalla con eso. Hay gente que se le da mucho las manualidades y se puede pasar cosas haciendo diseños, armando, por ejemplo, yo admiro mucho el ministerio infantil porque tiene la habilidad de crear, son muy creativos y otros no lo tienen. Pero en esa época el judío no decía el corazón para referirse al centro de sus emociones, sino el centro de sí mismo, de su vida y del pensamiento. Ahora bien, ¿qué nos dice Santiago 3 en adelante? ¿De dónde viene esta sabiduría terrenal? ¿Y qué frutos da esta sabiduría? Esta sabiduría da amargura, envidia, rivalidades, da jactancia y engaño. Y la sabiduría de Dios es completamente diferente. Entonces, si vemos evidencias de la sabiduría terrenal, ¿cuáles son? Si vemos ahí en Santiago 3:13. Una de las primeras características, este versículo vemos como dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué es? O sea, demuestre su sabiduría. Y cuando se demuestra la sabiduría, se vive de una vida recta, humilde. Entonces, lo que tú y yo amamos determina cómo vivimos. Y lo que te deleita dirige tu vida. Quiero repetir esto porque es muy importante. Nuestra sabiduría la demuestra la forma en que vivimos y la humildad que tenemos. Y lo que amas determina cómo vives. Lo que te deleita dirige tu vida. Por ejemplo, alguien que toca música sabe que al arranque como músico tiene que estar practicando por lo menos 1 hora diaria. Es como cuando queremos manejar el carro, con miedo y con todo, y de repente nos subimos a las banquetas y si es un carro estándar, el carro se nos mata continuamente. Nos podemos equivocar para hacer un cambio, pero sin embargo lo queremos hacer. Entonces, Santiago, al igual, quiere que nosotros como creyentes podamos, así como Salomón recibió una visita del Señor, sabiduría. Y Santiago también Santiago capítulo 1 lo dice, el que
tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios. Entonces, ¿dónde ves una persona sabia? En su conducta, en su forma de proceder, en su forma que habla, en su forma de tratar a los demás. Y sobre todo, los valores son los que determinan cómo es una persona. Y tú lo puedes ver ahí en Mateo 7:16, lo que Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Si tú ves una persona contenta, alegre y gozosa, es porque está viviendo una vida plena en Cristo. Así es la vida plena en Cristo. Pero si tú ves una persona inestable, ayer hacían un comentario y dice la Escritura, Santiago mismo lo dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y qué significa esto? Que es una persona fluctuante. ¿Cómo es una persona fluctuante? Tú lo puedes ver un día, y al otro día, quítate, no me molestes. ¿Por qué? Porque tú no ves constancia en su forma. Y tampoco quiero pensar que la vida de un creyente es así, todo así. Hola, ¿cómo está? No la asimilo, porque cuando tú y yo vemos la palabra de Dios, dice gozo, dice alegría, dice felicidad. Aunque a veces no estamos acostumbrados a ello. Un proverbio, Proverbios 15:33, si me lo puedes poner, dice: el temor del Señor corrige. Yo estoy leyendo la Nueva Biblia Viva, la versión Nueva Biblia Viva. Pero dice: el temor del Señor corrige y da sabiduría antes que honra y humildad. El temor de Jehová es la enseñanza de sabiduría y la honra procede la humildad. ¿Qué significa esto? Si nosotros lo vemos, cuando yo temo a Dios, Dios me va corrigiendo. Cuando yo temo a Dios, Dios me va corrigiendo y voy a ser sensible para entender y comprender qué es lo que Dios quiere. Y aún antes de eso está la honra y la humildad. ¿Qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo que nosotros tenemos, nos dio? Dice en Mateo 11:29. Hay una marca muy distintiva en Mateo 11:29. Dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu. El deseo de Dios es que podamos ser mansos y humildes de espíritu. Ahora bien, yo te quiero preguntar, ¿hay alguien a quien tú admiras y respetas por su humildad? Aparte de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que tú puedas decir aquí en esta tierra, yo admiro a tal persona. Admiro a tal persona porque es humilde, porque es sabio, porque es sencillo, porque siempre desea estar aprendiendo algo nuevo y porque tú lo ves y ves su conducta y ha sido una conducta muy buena. ¿Sí? ¿Qué te inspira? Porque la gente que es humilde, yo no la veo ansiosa, yo no la veo con la intención de impresionar a alguien. Cuando habla, la gente lo escucha. Donde está dispuesto a atender a aquellos que están a su alrededor. Y no trata de llamar la atención para sí mismo. Entonces, la humildad significa apreciar a nuestro Dios. Y es muy difícil falsificar la humildad. Entonces vemos ahí en Santiago 13 que hay evidencias muy notorias de la sabiduría terrenal. Si me pone Santiago 13:14, por favor, 3:14, perdón, Santiago 3:14. Una de las características que tiene la sabiduría terrenal es, primero, que tiene amargura o celos amargos. Porque la persona que tiene esto tiene una ambición egoísta y hay gente que piensa que tiene que ser el primero en todo. ¿Sí? Recordemos a los fariseos, que era lo que Jesús les decía: ustedes aman los primeros lugares en las reuniones.
¿Y qué veíamos la semana pasada que dijo Jesús a sus discípulos? Ve y siéntate atrás. Es mejor que el anfitrión venga y te llame y diga, ven y siéntate acá adelante. Con ello demostramos la humildad. Entonces vemos que la sabiduría terrenal tiene todo esto, y la sabiduría de este mundo aclama al hombre, pero empaña la gloria de Dios. ¿Sí? Lo repito, la sabiduría de este mundo aclama al hombre, pero empaña la gloria de Dios. Y Pablo, cuando vio esto en Corintio, les escribió a los de Corintio, ahí en 1 de Corintios del 1, capítulo 1 del 17 al 21. Hay un versículo que dice, el versículo 31 dice, que nadie se jacte en la presencia de Dios. Y termina diciéndonos y exhortarnos, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y eso es una característica que tiene una persona sabia, que tú lo ves y lo ves con la humildad y dice, la gloria sea para Dios. Y aunque tú le estás viendo y estás viendo su ejemplo, estás viendo que es una persona sabia, estás viendo que es una persona humilde, pero él que hace siempre dice, la gloria sea para Dios. La honra sea para Dios, porque si Él no está en nosotros, nosotros no podemos hacer nada. ¿Sí? Entonces, allí es cuando empieza a entrar una pregunta. ¿Es tu celo por el Señor espiritual o carnal? ¿Te alegras? Una forma de medir cuánta envidia tengo es la siguiente. Cuando la otra persona tiene éxito, ¿celebras con él o dices, ay, sí, se cree mucho? Cuando una persona está estrenando carro, último modelo, ¿cómo te pones tú? Te puedes gozar con él y decirle, gloria a Dios, qué bueno que compraste este carro nuevo, qué bendición. Y si está cerca de ti, dices, que venga la bendición para acá, si tu corazón es sano. Pero si tu corazón no es sano, dices, ay, mugre creído, ¿cómo le hizo? ¿Qué ha de haber hecho? ¿Qué creído? ¿Por qué? Porque allí hay algo en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tenemos un corazón sano, nos gozamos con el que se goza, lloramos con el que llora, nos afligimos con el que se aflige. Y tenemos la capacidad de ser de apoyo. Ahora bien, ¿qué más hay? Rivalidad. Muchas veces los griegos usaban esta palabra dentro del contexto de la política cuando hacían las campañas. Y la sabiduría del mundo dice, busca todo el apoyo que puedas. Pregúntale a los miembros de la iglesia si están a tu favor o están en contra. ¿Qué se está revelando allí? Un espíritu de ambición. Y solo crea rivalidad y división dentro de la iglesia. A veces decimos, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Qué te parece? Yo pienso que está equivocado. ¿Sabes? Cuando entendemos esta sabiduría que viene de Dios y entendemos cuáles son sus autoridades y cómo son sus actividades y cómo es la autoridad de Dios, entendemos que puede haber cambios. Entendemos que de la noche a la mañana puede haber giros y depende de nuestra madurez si vamos con esa línea o no, si vamos con Dios o no. Filipenses 2:3 nos dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Filipenses 2:3. Las características que tiene la sabiduría terrenal. Otra de ellas es la jactancia. La jactancia describe al orgulloso y al arrogante. ¿Por qué? Porque al orgulloso le encanta presumir. Y es típico de los políticos, es típico de los atletas, de los famosos, de los artistas de cine. Cuando Pablo se vio forzado a jactarse de su ministerio, tuvo mucho cuidado en darle la gloria a Dios. Pablo dijo, yo era judío de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley irreprensible, pero todo lo tengo por basura, por amor de aquel que me amó.
Pablo hizo a un lado todos sus títulos, hizo a un lado todo lo que sabía de la ley, pero sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, todo esto lo tengo por basura, por amor a aquel que me amó. Pablo pudo reconocer que aunque tenía muy buenas credenciales, instruido a los pies de Gamaliel, él solamente dijo, no, esto no es bueno. ¿Por qué? Porque cuando la sabiduría de Dios obra en nuestra vida, hay un sentido de humildad y sumisión. Humildad a Dios y sumisión a Él, pero también a las personas que Él ha puesto ante nosotros. Y eso es un concepto que cuando tú y yo lo entendemos, no importa si la persona aún puede ser más joven que tú, pero cuando tú ves la autoridad que Dios ha puesto en tu vida y como dentro de ti está desarrollada la sumisión a Dios, entiendes que hay autoridades, por consiguiente, ¿qué haces? Te sometes, porque entiendes que es Dios a través de la persona. Cuando no, tú dices, no, es fulanito de tal, no. Y ese es un principio bien básico que nosotros como hijos de Dios debemos entender y aprender. Cuando he entendido la sumisión a Dios, yo no tengo ningún problema con la autoridad, sea quien sea. Pero si hay jactancia, si hay orgullo, si hay arrogancia, es diferente. ¿Qué dijo Pablo en 2 Corintios 10:12? Nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con quienes se alaban a sí mismos. Cuando ellos se miden con sus propias medidas y se comparan unos con otros, no demuestran buen juicio. Lo repito, 2 Corintios 10:12. Nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con quienes se alaban a sí mismos. Cuando ellos se miden con sus propias medidas y se comparan unos con otros, no demuestran buen juicio. Todos somos individuos y todos somos diferentes, ¿sí? Y es algo bien práctico cuando los padres tienen varios hijos y bueno, miras tu mano, la mano son 5 dedos unidos a la mano, pero cada dedo es diferente. Incluso los dedos de la otra mano son diferentes. Dios nos hizo diferentes, pero cuando trabajamos en conjunto hacemos más cosas. Aquí es donde entra una parte que meditaba y decía, cada uno según el don que le ha dado, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, finalmente viene el engaño. Si nuestro corazón está manchado por el engaño, todo aquello que vemos se va a ver pervertido, se va a ver deshonrado. Y asumimos de verdad motivaciones que son incorrectas. Y a veces nosotros nos quedamos tan confundidos por dichas circunstancias. Cuando nuestro corazón está enfermo, ¿qué sucede? Todo lo vemos mal. No sé si te ha pasado en algún momento que tú te has sentido amargado, que tú te has sentido lastimado contra alguna persona. Todo lo que hace ella te molesta y no te parece bien. Dices, ay, sí, esto. O sea, estamos viendo siempre el prietito del arroz. Estamos viendo siempre más lo negativo que lo positivo. Pero cuando tu corazón es sano, te quedas pensando, a ver, ¿cuál es la intención que se tiene al hacer esto? A ver, yo estoy viendo que va por aquí va la línea, aquí va el punto, aquí va donde quiere ir. ¿Por qué? Porque no hay jactancia, porque no hay engaño. Pero cuando una persona tiene ese daño en su corazón, ¿qué hace? Se junta con personas del mismo espíritu. ¿Sabes que los espíritus se atraen? ¿Sí? Si una persona es chismosa, ¿con quién se va a juntar? Con los chismosos. Si una persona está causando divisiones, ¿con quién se va a juntar? Con el que causa divisiones. O sea, cada quien se atrae. Pero cuando tú ves una persona que en su corazón está el deseo de buscar a Dios, que en su corazón está el deseo de crecer, que en su corazón está el deseo
de seguir adelante creciendo. ¿Qué ves que hace? Oye, mira, te comparto, vi este libro. Oye, mira, estoy en esta clase. Oye, vi aquí, oye, vi allá. ¿Por qué? Porque su corazón es sano. Ahora bien, vamos a la segunda parte, que es la joya preciosa, la sabiduría celestial. Si me puedes poner ahí Santiago 3, 17 y 18, por favor. ¿Cómo es la sabiduría que viene de lo alto? Recuerda, estoy en otra versión. Dice, la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura. Además, pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. ¿Qué es lo que sucede? El fruto de la sabiduría, primeramente, es ser como Jesucristo. Y cuando tú ves a Jesucristo, lo ves con paz, con humildad y con amor. Esta es la raíz principal de Cristo, quien es la sabiduría de Dios manifestada. Y cuando tú lo ves en Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de temor de Dios. 7 espíritus que están bien marcados ahí en Isaías 11:2 que tuvo Jesús. Por eso cuando estuvo aquí en la tierra decía, no necesitaba que nadie le dijera nada de los hombres, ya que él conocía el corazón del hombre, porque antes no estaba la palabra en su boca y Jesús conocía lo que estaban pensando. ¿Por qué crees que muchas veces Jesús les dijo a los fariseos, ¿por qué estáis pensando de esta manera? Y los hombres se quedaron así, caray, ni hemos hablado nada y ya sabes lo que estamos pensando. Sí, porque había discernimiento en él. Entonces, eso es lo que Dios quiere que tengamos. En 1 Corintios 1:30 dice, pero a Dios, gracias a Dios, 1 Corintios 1:30, pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra santificación y nuestra redención. Dice más, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, la sabiduría de Dios es la belleza de la vida que solo puede ser producida por la mano de Dios en nosotros. Lo sabemos, el que está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Carlos Spurgeon escribió lo siguiente, dice, la sabiduría de Dios es la belleza de la vida que solo puede ser producida por la mano de Dios en nosotros. La sabiduría de Dios solo es producida por la mano de Dios en nosotros. Y aquí es donde entra una pregunta que yo tengo que hacerme. ¿Estoy creciendo en sabiduría? ¿Qué tanto he crecido en sabiduría? Porque déjame decirte que a lo mejor, no sé si te pase como a mí, pero a veces nosotros no queremos crecer más porque el crecer duele. ¿Qué implicaciones trae crecer? Que tengo que estudiar, que tengo que salir de la rutina, que tengo que salir de la comodidad. Ayer me tocaba estar en un encuentro en el instituto y decía el que compartía, dice, como que hacemos las cosas a medias. Dice, ay hombre, hale ahí, nomás para que se vea por donde mire a la suegra. Dice, y si te pones y lo piensas, hacerlo a medias es mediocridad. Y nosotros estamos con un Dios de excelencia. Solo mírate. Dios a ti te hizo un ser excelente. Empieza a ver la naturaleza, empieza a ver los animales que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la misma tierra. Y todo Dios lo hizo con excelencia. Ahora bien, ha tenido deterioro porque el hombre ha corrompido la misma naturaleza de Dios.
Pero si te pones y lo analizas, Dios todo lo que hizo, lo hizo bien. Y dice la Escritura en Génesis 1, y vio Dios que era bueno. Todo Dios lo hizo bueno y todo Dios lo hizo excelente. Porque nosotros en ocasiones nosotros decimos, ay, así ya, para salir del paso. Aquí es cuando nosotros tenemos que pensar, estoy creciendo en sabiduría, estoy siendo mejor. Porque Dios nos ama con un amor ardiente. Y cuando tú y yo nos sometemos a Él, su amor nos transforma, convierte en nuestro temperamento, hace un milagro grande de belleza en nosotros. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es transformarnos. El deseo de Dios es que crezcamos hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Pero para que esto suceda tiene que haber en nosotros ese deseo y ese anhelo. Pero a veces tenemos una vida tan conformista que decimos, hasta aquí. ¿En qué estás enfocando tu vida? ¿En el hoy y en el mañana o en lo que pasó ayer? El sabio ciertamente está pensando en el hoy y en el mañana. Está pensando en cómo voy a crecer, qué voy a hacer, cómo lo puedo hacer. Y en ocasiones significa removerte de la comodidad, significa removerte de aquello que ya tenías bien establecido, bien marcado y que tú decías, este es el caminito, por aquí no hay problema. Y que tú te lo sabías hasta con los ojos cerrados. Crecer duele. Si no me crees, pregúntale a un adolescente. ¿Cómo es un adolescente? Que en ocasiones lo ves muy contento, en ocasiones lo ves feliz, en ocasiones lo ves riendo, en ocasiones lo ves llorando, en ocasiones lo ves muy irritable. ¿Por qué? Porque está sucediendo un gran cambio en su vida. ¿Cuál debe ser la sabiduría del creyente? No sé si te lo has preguntado. ¿Cuál debe ser la sabiduría del creyente? Y Colosenses 2:3 nos dice algo bien interesante. Nos dice que en Cristo Jesús se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo Jesús ahí se encuentra todo. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Recibirlo a Él. Entonces, la sabiduría viene de Dios, es ante todo pura. Pero esa pureza indica la santidad de Dios. Y tenemos que, la Escritura nos dice, Dios es santo. Y porque Él es santo, tú y yo tenemos que ser santos. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí, Juan 17 dijo estas palabras: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esta sabiduría es limpia en espíritu y en cuerpo, en doctrina y en práctica, en fe y moralidad. Pero nosotros vemos un mundo tan corrompido, tan corrompido, que si te pones y lo piensas, los horarios estelares de la televisión son ocupados por programas, son ocupados por novelas, que si tú ves el enfoque, es la inmoralidad. La inmoralidad en todos los sentidos. Incluso lo vemos hasta en los comerciales y lo vemos en los panorámicos. Y para esto, ¿qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice en el Salmo 119, 9 y 10, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Yo
te he obedecido de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. Entonces vemos aquí cómo la palabra nos da los medios necesarios para poder caminar en pureza en en cada área de nuestra vida, siempre y cuando lo busquemos. El que busca, halla, y al que llama, la puerta se le abre. Pero las malas acciones comienzan cuando abrimos a los malos pensamientos. Así que si queremos cambiar nuestro comportamiento, debemos cambiar nuestra forma de pensar. Por eso Pablo fue lo que escribió: cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir y descubras cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. La voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿cuál es? Se encuentra ahí escrita en 1 Corintios 4:3. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Yo veía esto y es bien increíble pensar y ver cómo hoy tienen descrito el mes del orgullo. El mes del orgullo. ¿Cómo se siente tu corazón cuando empiezas a escuchar esto? ¿Cómo se siente tu corazón cuando empiezas a ver las noticias? ¿Te entristece por lo menos? ¿Y estás orando por esa gente? ¿Estamos orando por esa gente? Otra de las características que tiene la sabiduría celestial es que es pacífica. Pacífica, paz. No significa estar en un lugar donde no hay griterío, donde no hay problemas, donde no hay trabajo duro. Significa que aunque estemos en medio de esos lugares, hay paz en nuestro corazón. ¿Sí? Mientras que la sabiduría terrenal lleva a la competencia, a la rivalidad, a la guerra, la sabiduría celestial nos lleva a la paz. Y es una paz basada en la santidad, no en la tolerancia. Si la iglesia es pura y dedicada a Dios, entonces habrá paz. Entonces la iglesia nunca tendrá paz tapando el pecado. La sabiduría de Dios dice: confiesa tus pecados y mi paz te mantendrá en unidad. ¿Sabes? Hay una anécdota de una mujer que estaba en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y cuando se estaba bombardeando Londres, todos estaban huyendo hacia los refugios, hacia los lugares donde si pegaba alguna bomba no pasaba nada. Pero hubo una mujer que hizo un desafío a todo el mundo. Y esta mujer se quedó en su casa. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer era creyente y conocía la palabra de Dios. Y recordaba el Salmo 121. No dormirá el que guarda a Israel. Y la gente le decía: oye, ¿por qué no te vas al lugar de refugio? Dice: yo sé que mi Dios no duerme. Y yo sé que mi Dios me cuida. Y como de mi Dios me guarda y me cuida, yo puedo estar aquí, aunque haya una guerra afuera. Atrevida, osada, pero la Escritura dice: Dios obra en nosotros el querer como el hacer. Ahora bien, la sabiduría de Dios también es amable, es paciente, no es abrumadora, es cortés, no es malcriada, es sabia y respetuosa con los demás. Un comentarista en una ocasión dijo: la descortesía, el sarcasmo, la respuesta cortante y el desaire hostil, todo esto no se parece nada a la tierna enseñanza del Espíritu Santo. Lo repito: la descortesía, el sarcasmo, la respuesta cortante y el desaire hostil no se parece nada a la tierna enseñanza del Espíritu Santo. A ver, si tú y yo nos ponemos a pensar, porque estamos involucrados todos, cuando Dios te ha hablado acerca de un pecado en tu vida, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Con amor.
¿Cómo lo hace? De una forma pacífica, de una forma bondadosa, de una manera suave y tranquila, de manera que tú lo puedes entender. Y como entra Dios, entra el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿A qué te lleva todo eso? Escuchar la voz de Dios, arrepentirte. Si somos sensibles al Espíritu Santo. La sabiduría celestial es benigna. Esto significa que es conciliadora, que está dispuesta a escuchar y a ceder cuando la verdad lo necesita. Es lo opuesto a la obstinación y a la inflexibilidad. ¿Sí? Cuando tú eres bueno, sabes escuchar. Estás en una actitud de conciliación, es decir, vamos a arreglarlo, vamos a razonar. Si es necesario ceder, cedo, porque estoy en la verdad. Pero si yo estoy acostumbrado a hacer lo que yo diga que se tiene que hacer, entonces estoy en una obstinación y no soy flexible. Mira, es bueno recibir crítica, hasta la crítica negativa. De hecho, si tú y yo somos sabios, la crítica negativa es la que más te ayuda a crecer. Pero es bueno cuando hay una crítica sana que se te está haciendo. Pero a veces nosotros no estamos acostumbrados a recibir la crítica. No estamos acostumbrados a confrontar porque no sabemos escuchar. Porque a veces no nos hemos dado cuenta que ya tenemos una programación de que si me sacan de lo que ya está establecido en mi vida, me voy a molestar. No lo voy a atender. ¿Por qué? Porque así nunca se ha hecho. Pero ¿qué tal si Dios está haciendo un proceso de transformación y tú y yo al tomar esa actitud nos negamos? Por eso Santiago mismo lo dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para airarse. Santiago ve esto. La sabiduría del cielo también está llena de compasión y de buenos frutos. Llena de compasión por aquellos que están haciendo mal y ansiosa de ayudarlos a encontrar el camino recto. Es misericordiosa y gentil. La Escritura dice, sed misericordiosos como yo soy misericordioso. ¿Qué era lo que Pablo les decía en Efesios 4:32? Vestidos de entrañable misericordia. Sabes, en estos días hubo una noche que a mí me dio un dolor muy fuerte en el abdomen bajo. Estaba cenando, me tuve que levantar y recargarme un poquito ahí en el desayunador. Y fue un dolor fuerte. Y me dolió y yo, ¡uy! Duele. Y se me pasó. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Dios quiere que estemos llenos de compasión y de buenos frutos. Dios quiere que seamos misericordiosos. Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros, de una o de otra manera. Pero ¿cómo somos misericordiosos nosotros con los demás? Realmente tenemos la capacidad a veces de ser flexibles. Dice la Escritura que el sabio deja pasar la ofensa. Napoleón Bonaparte, se dice que en los tiempos de Napoleón Bonaparte, él iba a condenar a una persona porque había cometido un error 2 veces. Y cuando la madre de ese individuo supo, fue con Napoleón Bonaparte y empezó a pedir misericordia para su hijo. Y Napoleón le decía, ya cometió el error 2 veces.
y le dice Napoleón, no es justo. Y la señora nuevamente le clama y le dice, pero tenga misericordia de mi hijo. Dice, no la merece. Precisamente por eso, porque no la merece, es misericordia. Tú y yo no merecíamos la misericordia de Dios. Y en ocasiones no la merecemos, pero precisamente por eso, porque es misericordia y porque tenemos un Dios que esa es su naturaleza. La naturaleza de Dios es ser misericordiosos. Y como último punto es la sabiduría celestial es imparcial. No hace favoritismos, no hace acepción de personas, es genuina, es sincera, no es hipócrita y no pretende ser algo que no es. Por eso Santiago usa esta palabra fruto. Hay una gran diferencia entre los resultados producidos por el hombre y el fruto de Dios, porque el fruto es producto de la vida y la vida cristiana es una vida de siembra y cosecha. Tú cosechas exactamente lo que siembras. Por eso así lo dice la Escritura. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y esto es algo que tú y yo va ahí. Y como estamos hablando de siembra y todo esto, dice el versículo 18, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan en paz. ¿Cómo estás trabajando? ¿Estás trabajando en paz? ¿Cómo estás obrando? ¿Estás obrando en paz? Y tú lo puedes ver en todos los ámbitos de la vida. Cuando en tu familia tú trabajas en paz, ¿qué hay en tu hogar? Paz. Cuando tú estás en paz con tus hijos, ¿cómo es tu relación con tus hijos? Con paz. En tu trabajo, cuando eres una persona pacífica y dispuesta a trabajar y que das un poquito más que los demás, ¿cómo te aman los demás, la gente? Mucho. Quieren estar trabajando contigo, quieren estar a tu lado. ¿Por qué? Porque tú inspiras paz. La gente que está a tu alrededor está contigo porque eres pacífico o porque tiene que estar. Que obedece la sabiduría de Dios. No cosecha pecado y guerra, sino justicia y paz. Lo que somos determina lo que vivimos y lo que vivimos es lo que cosechamos. ¿Recuerdas al rey de Salem? Es un rey de paz. Y la paz que Cristo tiene nunca termina. No tiene principio ni tiene fin, sino que permanece como ese sacerdote, Melquisedec, sacerdote de Salem, rey de paz. Así que cuando tú y yo observamos esta parte de la sabiduría que nos habla Santiago, la sabiduría de Dios es primeramente pacífica. ¿Me lo puedes poner, Isaac, por favor? Santiago 3, 17 y 18. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y aquí es donde yo tengo que verlo, a la luz de la palabra. ¿Con qué pureza estoy atendiendo las cosas? Estoy haciendo las cosas. ¿Qué tan pacífico soy? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué tan bueno soy? ¿Qué tan benigno soy?
¿Cuánta misericordia uso hacia los demás? Porque esto es algo importante. ¿Cómo soy con los demás? ¿Soy misericordioso? A veces dejo pasar la ofensa, pero también tengo que confrontarla. ¿Los frutos que estoy presentando son buenos o cómo son? La gente me ve vacilante, incertidumbre, hipocresía. ¿Estoy procurando la paz y la justicia o todo lo contrario? Porque los versículos anteriores hablan de lo que es la sabiduría animal, terrenal y humana. Celos amargos, ira, pleita, contenciones, divisiones. Todo muy contrario a esto. Nuestra vida tiene etapas. Nuestra vida tiene momentos claves en los cuales tú y yo tenemos que examinarnos y ver, ¿sigo creciendo o ya me estanqué? ¿Sigo creciendo o ya me estanqué? Si ya me estanqué, es tiempo de pensar, ¿qué debo hacer? La gente que está a mi alrededor, ¿cómo me ve? ¿Se acerca conmigo? ¿Está conmigo? Mi familia, mi esposa, mis hijos. Pasa por mi mente ese versículo de Hechos que dice que el reino de los cielos no consiste en bebida, comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Nuevamente, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es rico convivir, es rico ir a un lugar a convivir y compartir. Pero esta palabra, que es la sabiduría, la joya preciosa, la mejor sabiduría que nosotros podemos tener viene de Dios. Y está con Dios y la encontramos cuando la buscamos. Así que yo en esta hora te quiero pedir que te pongas de pie y que meditemos un poquito cómo está nuestra vida ante Dios.